Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a continuar con la clase de termodinámica. Entonces estábamos en la clase pasada. Comenzamos a ver lo que es la unidad 2, que trata sobre gases ideales y sustancia pura. Entonces habíamos mencionado que se pueden ver ya sea de manera independiente, sin importar el orden, primero gases ideales o primero sustancia pura. Vamos a, en este caso, de acuerdo a cómo lo marca el temario, gases ideales. Gases ideales, decíamos, un gas ideal es aquel gas que cumple con la ecuación de estado del gas ideal o con la ley de los gases ideales. Eso sería un gas, una definición de lo que es un gas ideal. Es un gas que probablemente en la realidad no exista. En realidad los gases reales pues no todos exactamente cumplen la ley de los gases ideales, pero se aproximan muy bien. Entonces, sobre todo a bajas presiones y a altas temperaturas, el comportamiento de muchos gases se aproxima al comportamiento de gas ideal. Entonces, eso es lo que hace que podamos aplicar la ecuación de estado de gas ideal para estudiar el comportamiento de estos gases y de los sistemas que contienen estos gases. Entonces, en algunos casos, decíamos, depende de la presión o de la temperatura, si se incrementa la presión. Y en este caso, el gas se desvía de su comportamiento de gas ideal. Y lo mismo sucede si se disminuye la temperatura, o una combinación de las dos cosas. Se disminuye la temperatura, se aumenta la presión. Entonces lo que sucede es que el gas va a desviarse de su comportamiento de gas ideal. Entonces, en general, se estudia como gas ideal cuando tienen bajas presiones y altas temperaturas, aunque también esto es un poco relativo, o sea, qué tanto es baja presión y qué tanto es alta temperatura. Para el caso del aire a condiciones normales, sí se comporta muy parecido a un gas ideal, y muchos otros gases también. Entonces, el vapor es un gas también que sí se desvía más del comportamiento de gas ideal. Entonces, en ese caso ya no es conveniente utilizar la ecuación de estado de gas ideal, y como vamos a ver, también hay otras ecuaciones que se suelen utilizar para esos casos en donde se desvía el comportamiento del gas de lo que es el comportamiento de gas ideal. Entonces habíamos mencionado la ecuación de estado. Decíamos, hay varias ecuaciones de estado. Una de ellas es la que estamos mencionando, es la ecuación de estado de gas ideal. Otras ecuaciones de estado es, por ejemplo, incluyendo el factor de compresibilidad, cuando decíamos existe cierta presión y el comportamiento del gas se desvía de su comportamiento de gas ideal. Otras son como, por ejemplo, otras ecuaciones de la ecuación de estado de Van der Waals. Hay varias otras, pero en general una ecuación de estado, como mencionamos, es una ecuación que relaciona las propiedades de un sistema, las propiedades o las características de un sistema que definen el estado de un sistema. ¿Y cuáles son estas propiedades? Normalmente pues son la presión, la temperatura, el volumen, la masa o el volumen específico, que bueno, son inverso la densidad y el volumen específico. Entonces estas son las propiedades que definen un estado.
Y de hecho, también habíamos mencionado que de hecho se requieren dos propiedades independientes para conocer el estado de un sistema. Conociendo dos propiedades, se pueden obtener las demás propiedades, ya sea, mediante alguna ecuación de estado o mediante algunas tablas. Entonces, eso es lo que nos refiere a ecuación de estado. Decíamos una ecuación que nos relaciona estas propiedades. Y decíamos, hay varias ecuaciones y una de ellas es la ecuación de estado del gas ideal, que es la que vamos a ver ahora, estamos viendo. Entonces, la ecuación de estado del gas ideal, también conocida como ley general del gas ideal o de los gases ideales, es la que anotamos la vez pasada y nos dice que presión por volumen igual a masa por la constante de algún gas, en específico por la temperatura. Sin embargo, esta ecuación aplica para gases diversos o para gases que tengan cada uno una constante. Cuando conocemos la constante para ese gas y cuando tenemos la masa en la ecuación. Esa en sí se puede escribir considerando que, bueno, se puede escribir como escribimos también acá abajo, la presión por volumen es igual a N RU por T. En estos casos definimos también aquí las variables que intervienen. La presión es la presión absoluta. Decíamos, la presión absoluta se obtiene sumando la presión atmosférica más la presión manométrica o presión, sí, la presión atmosférica más la presión manométrica. Tiene que ser absoluta en estos casos. Y el volumen es el volumen total. Sin embargo, se puede poner en términos de volumen específico y suele ser muy práctico en algunos casos. La T es la temperatura, M es la masa, y N mayúscula vamos a utilizar N minúscula para el número de moles. Y RU es la constante universal de los gases ideales. Y R del gas es la constante del gas utilizado o para gases diversos, también para diversos. O sea que, por ejemplo, RU es el mismo valor, es una constante universal que tiene un valor ya específico que se aplica para todos los gases. Pero cuando usamos esa constante RU, la constante universal, en la ecuación necesitamos utilizar N, o sea, el número de moles, y la constante para un gas en particular se obtiene dividiendo la constante universal de los gases, como lo tenemos aquí, entre el peso molecular para ese gas en particular. Entonces, esta constante para gases diversos normalmente también la podemos obtener en tablas, lo cual resulta práctico en ocasiones que podamos obtener esa constante para un gas determinado directamente de alguna tabla. Entonces, dependiendo de la situación, puede ser más práctico utilizar esta forma o esta otra de la ecuación de los gases ideales. Entonces, decíamos aquí nos falta definir el RU. RU es constante universal de los gases, ya lo anotamos, nada más nos falta definir el valor que tiene. Se puede dar en diferentes unidades.
Algunas de estas son, por ejemplo, 848 kilogramos fuerza por metro entre kilogramo por mol por grado Kelvin. Es una fuerza, un valor para esta constante. Otro valor también en otras unidades es 1545 libra fuerza por pie. Esto es para el sistema inglés, obviamente. Y por libra masa esto, y por mol y grado Rankine. Todos estos van en el denominador. Otro valor es 1.987 kilocalorías sobre kilogramo mol grado Kelvin. Y otro valor, el más común o el más utilizado, de hecho, es 8.314 14.5, y luego es Joule sobre kilogramo no sobre mol grado Kelvin, nada más sobre mol grado Kelvin. Sería otra forma, es la más utilizada de los valores de esta constante. Entonces decíamos que el N es el número de moles, y se obtiene dividiendo la masa del gas entre el peso molecular. Entonces, ¿cuáles serían las unidades del peso molecular? El peso molecular tiene unidades de kilogramos sobre kilogramo mol, sobre kilomol.
Más bien es kilogramo mol, sí, es kilogramo sobre kilogramo mol. Y sí, decimos, existen otras ecuaciones de estado que también se suelen utilizar, como la ecuación de Van der Waals, otra ecuación que se llama virial. Entonces, esas se utilizan cuando se considera para tomar en cuenta que un gas se desvía su comportamiento de gas ideal. Entonces decimos, para que un gas tenga un comportamiento de gas ideal o muy cercano al comportamiento de un gas ideal, ocurre a bajas presiones y altas temperaturas. A medida que se incrementa la presión o disminuye la temperatura, se va desviando su comportamiento del gas ideal. Entonces, podría, podría ser que utilizando esta ecuación de los gases ideales para analizar, por ejemplo, el comportamiento de un sistema, el resultado ya no sea muy correcto. Podría variar un poco, digamos, un cierto porcentaje. Entonces vamos a continuar con algunos procesos que ocurren en gases ideales. Entonces vamos a continuar con algunos procesos que ocurren en gases ideales. Entonces, algunos de ellos es, por ejemplo, en un sistema cerrado. En un sistema cerrado en donde habíamos mencionado cuál es la característica de un sistema cerrado. No entra ni sale masa. Sí, entonces efectivamente un sistema cerrado no entra ni sale masa, nada más puede entrar, salir energía, trabajo, pero no entra ni sale masa. Entonces, si tomamos la ecuación general de la ecuación de estado del gas ideal, por ejemplo, esta o esta forma o la otra forma, cualquiera, si tenemos un sistema en el que no entra ni sale masa, ¿qué quiere decir? Que cuál de todas las variables que aparecen ahí sería constante. Pues la masa, ¿no? O sea, si no entra, no sale masa, si se trata de un sistema cerrado, la masa es igual a constante. Entonces, en un sistema cerrado, la masa es igual a constante. Si la masa es igual a constante, si la masa permanece constante, decíamos, tomamos la ecuación de los gases
¿Qué sucede si la masa es igual a constante? Podemos decir que es para un determinado proceso que ocurre, la presión por el volumen en el estado 1, o sea, presión 1 por volumen 1, entre la temperatura 1 va a ser igual a constante. Sí, ese sí lo podemos ver de aquí, ¿no? O sea, si tomamos aquí esta ecuación y si n que no es otra cosa más que decíamos aquí la masa entre el peso molecular, o sea, es una función de la masa, o tomamos esta otra forma, donde está la masa. Si la masa permanece igual a constante, o sea, es lo mismo, el sistema cerrado, no entra masa, no cambia la masa, entonces, o sea, tampoco cambia el número de moles. Es, digamos, lo mismo. Aquí nada más lo que hacemos es pasar la temperatura para acá, para que quede presión, volumen sobre temperatura. Y si es un sistema cerrado donde no entra ni sale masa, entonces n igual a constante, y la otra constante que es RU también es constante. Entonces todo lo que nos queda del lado derecho de la ecuación sigue siendo constante. Es la constante por la masa que es constante. Entonces nos queda presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a constante. Y esto entonces va a ser igual a, digamos, a la presión en un estado 2 por el volumen en ese estado 2 entre la temperatura 2. Entonces sería de manera general para un sistema cerrado, en donde no entra ni sale masa. Entonces, como se mantiene constante la masa, se vuelve constante su producto de la masa por la constante universal de los gases, se vuelve constante y entonces nos queda esto. De ahí podemos también simplificar un poco para, decíamos, para algunos procesos más específicos, como por ejemplo un proceso isotérmico. Entonces, en un proceso isotérmico, lo que se mantiene constante es la temperatura. Y eso que si ya estamos considerando un sistema cerrado, donde ya tenemos presión 1, volumen 1 es sobre temperatura 1 es igual a constante. Entonces, ¿qué podemos obtener si la temperatura se mantiene constante? Digamos aquí, si la temperatura es igual a constante, en esta ecuación ya es un poco simplificado de la ley general de los gases. Para un sistema cerrado es constante, la pasamos multiplicando por la constante, pues sigue siendo constante. Cambiaría su valor, pero sigue siendo constante. Entonces nos queda que presión por volumen es igual a constante. O sea, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2
Y eso nos queda de esta forma simplificada para un proceso isotérmico. Esta forma simplificada de la ecuación de los gases ideales, en donde la temperatura se mantiene constante para un proceso isotérmico, por lo cual se llama un proceso isotérmico. Se conoce también como la ley de Gay-Lussac. Entonces, también podemos tener un proceso en donde otro proceso, también podemos tener un proceso en donde la presión es la que se mantiene constante. Y eso se conoce como un proceso isobárico. Sí. Entonces, aquí en este caso, en el caso de un proceso isobárico, la presión es igual a constante, y también haciendo lo mismo partiendo de la ecuación general de los gases ideales para un sistema cerrado. Entonces nos queda que si la presión es igual a constante, nada más nos queda el volumen y la temperatura en la ecuación. Volumen entre temperatura va a ser igual a constante. Eso nos da que volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y esto también se conoce como ley de Charles. Entonces también podemos tener otro caso de otro proceso que también puede ocurrir, que es el caso en donde el volumen se mantiene constante. Y sería un proceso isocórico o isovolumétrico.
Decimos aquí entonces el volumen es el que se mantiene constante. Y entonces nos quedaría nada más así también partiendo de la ecuación de aquí, el volumen se mantiene constante, sería presión entre temperatura igual a constante. Entonces eso quedaría que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y este es lo que también se conoce como la ley de Boyle. También puede darse el caso de otro tipo de proceso en el cual lo que se mantiene constante es una relación entre la presión y el volumen. Son los procesos politrópicos o proceso politrópico. Entonces, aquí en este caso, en el caso de un proceso politrópico, lo que se mantiene constante, decíamos, es el producto de la presión por el volumen elevado a una constante, a un exponente K, y ese producto es igual a constante también. Entonces, esa es la definición de un proceso politrópico, es que el producto de la presión por el volumen elevado a un exponente K es igual a constante. Entonces, también aquí lo que nos quedaría simplemente es que presión 1 por volumen 1 elevado al exponente K es igual a presión 2 por volumen 2 elevado al exponente K también. Entonces, K es igual a K es una constante, o K es una constante politrópica. Y sí, y eso sería la forma en cómo se comporta con este tipo de proceso. Un proceso politrópico en donde esta relación se mantiene constante y es algo que también puede, algo que también puede suceder en un proceso. Entonces vamos a continuar con un pequeño ejercicio para ilustrar estos conceptos de los gases ideales. Entonces, si gustan anotar, dice un cilindro vertical provisto de un pistón. Profe, ¿puede repetirlo primero? No lo escuché, por favor. Sí, dice un cilindro vertical provisto de un pistón
sin fricción. Y un juego de topes. Contiene aire. La sección transversal del pistón es 0.5 metros cuadrados. ¿Podría repetir, profe? De sección transversal. Sección transversal del pistón es 0.5 metros cuadrados. Y el aire está inicialmente a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y 400 grados centígrados. El aire se enfría. A continuación, como resultado de la transmisión de calor al exterior. Inciso A. ¿Cuál es la temperatura del aire? ¿Puede repetir desde como resultado, por favor? Como resultado de la transmisión de calor al exterior. Inciso A. ¿Cuál es la temperatura del aire en el interior cuando el émbolo llega a los topes? Inciso B. Si el enfriamiento continúa hasta que la temperatura sea de 20 grados centígrados,